¿Sabías que la Biblia nos da o nos muestra las 6 características de la iglesia verdadera? Bueno, te las voy a mostrar. Y si tú no tienes estas 6 características que te voy a mostrar, no estás en la iglesia verdadera. Acompáñame, ven, vamos. La primera característica que nos muestra la Biblia de la iglesia verdadera es que la iglesia apostólica, la iglesia de la Biblia, predicaba que Dios es uno. ¿Cómo sabemos eso? Pues Romanos capítulo 3, verso 30, Pablo dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de incircuncisión. En Gálatas capítulo 3, verso 20, Pablo también ratifica eso, que Dios es uno. Dice, el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y también Santiago, en el capítulo 2, verso 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mira esa declaración tan grande. Dios es uno. Sí, es uno. No es uno en varios. ¿Por qué? Porque eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que la iglesia verdadera, la iglesia apostólica, la iglesia de la Biblia predicaba que Dios es uno. Y es uno, ¿por qué? Porque eso es lo mismo que dicen los profetas. Recuerde que la Biblia, en Efesios, Pablo dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y es en los profetas donde nos dice que Dios es uno porque no hay otro o es solo. Sí, eso lo dice ¿dónde? Lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es uno porque es solo, según lo dice el verso 13. Léalo, por favor, allí lo dice claramente. Y el Señor ratifica esto en Marcos capítulo 12, verso 28 al 32, donde viene alguien y le dice, y le pregunta, maestro, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y es uno, según el verso 32, porque es solo, no hay otro además de él. ¿Por qué lo sabemos? Porque se acerca un escriba y le dice, ¿verdad, maestro, has dicho que Dios es uno y no hay otro además de él? Punto número 2 o característica número 2 de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera dice que ese Dios que es uno fue revelado en Jesucristo. ¿Dónde lo vemos? Capítulo 16 de la carta a los Romanos, el verso 25 dice así. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Mira lo que está diciendo, que este Dios fue manifestado. ¿Sí? ¿Por qué medio? Nos dice que según el mandamiento eterno que fue dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. ¿Por dónde? Según Romanos capítulo 3 dice que la justicia de Dios fue revelada. ¿Sí? Para que la conociésemos. ¿Pero por qué escrituras? Por las escrituras de los profetas. Ese fue el Dios que fue manifestado. Pablo dice, Dios fue manifestado, pero ¿cuál Dios? Los profetas nos dicen que el Dios que sería manifestado sería Yahvé o Jehová, el cual es el Padre. Eso lo dice Isaías 40, donde dice, vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Y se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá. El que sería manifestado de Jehová, y el verso 9 dice, ve aquí al Dios vuestro, vendrá Jehová el Señor. Ese es el Dios que fue manifestado. Jesucristo es ese único Dios que fue manifestado. Característica número 3, nos dice que Jesús es el Padre. ¿Cómo lo sabemos? Romanos capítulo 9, verso 5 nos dice que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas. Y resulta que el que es Dios por encima de todas las cosas, Efesios capítulo 4, verso 6, ese Dios que es por encima de todas las cosas es el Padre. Leámoslo por favor, Efesios 4, verso 6 dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Imagínense lo que dice aquí. El que es ese Dios que es por encima de todos es el Padre. Y Pablo llama en Romanos capítulo 9, verso 5, a Jesucristo lo llama Dios. ¿Y por qué lo llama Dios? Ese Dios que está por encima de todas las cosas. Y más abajo nos dice que este Dios que es Jesucristo tiene hijos. Por lo tanto, Él es el Padre. Dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos
según la promesa, son contados como descendientes. Jesucristo tiene hijos, por eso es el Padre. El verso 26 dice, en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Y quién es el Dios viviente? 1 Timoteo 4:10 nos dice que esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Ese Dios viviente se llama Jesucristo. Y Jesucristo es el Padre. Y lo ratifica Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 16, donde nos dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ese Dios que vino y habitó entre nosotros se llama Jesucristo. Y dice Jesucristo, por lo cual salí en medio de ellos y apartado, dice el Señor, no toqué lo inmundo y yo recibiré y seré a vosotros por Padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Jesucristo es el Señor Dios Todopoderoso, el cual es el Padre. Por eso la iglesia tiene esta característica que confiesa que Jesucristo es ese Dios que es el Padre. Punto número 4, Jesús es el Espíritu. Lo confesó la iglesia. Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17, dice, el Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Señor? Capítulo 4, verso 5 dice, porque no nos predicamos a nosotros, sino a Jesucristo como Señor. Jesucristo es el Señor y Él es el Espíritu. Y lo ratifica Pablo en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, donde dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, es el Espíritu. ¿Quién es el Espíritu? El Señor es el Espíritu. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Y Pablo ratifica que este Espíritu se llama Jesucristo. Leamos capítulo 8, verso 9 de la carta a los Romanos, nos dice así. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto. ¿Quién es el que está en nosotros? El Espíritu de verdad, de Juan capítulo 14, que Jesús dice que ellos le conocían porque moraba con ellos y estaría en ellos. ¿Quién es el que está en nosotros? Jesucristo. Él es el que vivía con ellos. Jesucristo es el Espíritu. Punto número 5, la iglesia verdadera. La quinta característica es que la iglesia verdadera bautizaba en el nombre de Jesús. Escuche bien, bautizaba en el nombre de Jesús. Pablo lo dice aquí en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 1 en adelante, donde dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Pues lo que hemos muerto el pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? La iglesia verdadera era bautizada en el nombre de Jesús. Pablo lo dice. Pablo, por ejemplo, bautizó a la iglesia en Éfeso en el nombre de Jesús. Romanos 19, del 1 al 5 dice que Pablo, estando en las regiones superiores, vino a Éfeso y halló a ciertos discípulos a los cuales le preguntó, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos sabido que hay Espíritu Santo. ¿En qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo les dice, Juan ciertamente bautizó en agua, diciendo que creyesen para arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Y dice, inmediatamente mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. La iglesia en Roma fue bautizada en el nombre de Jesús. La iglesia en Éfeso fue bautizada en el nombre de Jesús. La iglesia en Gálatas, o en la iglesia en Galacia, fue bautizada en el nombre de Jesús. También lo dice Gálatas capítulo 3, verso 27, dice, pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. La iglesia de Judea, la iglesia de los judíos, fue bautizada en el nombre de Jesús. Eso lo dice la Biblia del lenguaje actual en el capítulo 2, verso 38 y el verso 41, donde dice que Pedro le dice a la multitud, dejen que nosotros, pídanle perdón a Dios y dejen que nosotros los bauticemos en el nombre del Señor Jesús y Dios perdonará sus pecados. Y el verso 41 dice allí que ese día 3,000 personas se añadieron al grupo de los seguidores de Jesús tan pronto como los apóstoles los bautizaron. La Biblia Arca Fernández, en el capítulo 2, verso 7 de la carta de Santiago, testifica que Santiago bautizó en el nombre de Jesús a esas personas. Santiago dice allí, no blasfeman ellos el buen nombre del Señor Jesús, que fue invocado sobre vosotros
En el bautismo, Santiago bautizó a los judíos en el nombre del Señor Jesús y fue por la invocación del Señor Jesús. La iglesia en Samaria, según el capítulo 8, verso 2 y verso 16, fue bautizada en el nombre del Señor Jesús. Y punto número 6, la iglesia es santa. Escúcheme bien, es santa. Eso lo dice Pablo en la carta a los Romanos capítulo 1, leamos. Dice el verso 6, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. ¿En quién? En los que invocan el nombre de Cristo. La carta a los Corintios, leamos la carta a los Corintios, Pablo dice así. Dice aquí, verso 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, mire, somos llamados a ser santos, la iglesia, pero resulta que esa santidad no es llevar una Biblia bajo el brazo, no es cantar coritos, no es decir aleluya, gloria a Dios, no es congregarme en cualquier iglesia. La iglesia que es santa es aquella que ha sido lavada, justificada y santificada en el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde leemos esto? Capítulo 6, verso 9 de la primera carta a los Corintios dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dice aquí, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de vosotros, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados, ya habéis sido ¿qué más? Santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando somos lavados, santificados en el bautismo en el nombre del Señor Jesús, allí hemos recibido la santidad. Y tenemos que perseverar en esta santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y hemos recibido el don del Espíritu Santo, el cual es el fuego purificador, que elimina todo nuestro pecado. La pregunta es, ¿tu iglesia tiene estas 6 características bíblicas para reconocer cuál es la iglesia verdadera? Si no las tiene, bueno, te invito a que vengas a la Iglesia Pentecostal Unida si estás en Colombia, o a la Iglesia Pentecostal Unida Internacional si estás en cualquier lugar del mundo, o ven a cualquier iglesia del nombre que tú conozcas que está en tu sector. Ve a la iglesia del nombre, sí, ve a cualquier iglesia del nombre, la que tiene estas 6 características, y pregúntale al pastor, pastor, ¿su iglesia tiene estas 6 características sobre la iglesia verdadera? Si es una iglesia del nombre, te dirá que sí. Persevera allí hasta el día que el Señor venga. Recuerda también, mi hermano, que puedes darle seguir a todas nuestras plataformas, TikTok, Facebook y YouTube, donde está viendo esta conferencia. Si es en Facebook, hombre, dale seguir a la página. Si es en YouTube, dale seguir a la página. Si es en TikTok, dale seguir a la página y comparte esta conferencia. Recuerda también que tenemos los libros, La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, el libro Tratado de Unicidad y el último libro Escatología 1. Llama si estás en Colombia, 318-436-0745, recuerda, 318-436-0745. Ese también es mi número de WhatsApp. Y si estás en el exterior, más 57-318-436-0745. Llama y pide los libros. Apoya el contenido. Apóyanos, por favor, económicamente. Si deseas darnos un aporte económico, me escribes también o me llamas a ese WhatsApp. Hasta la próxima, mi hermano. Dale me gusta y comparte esta conferencia.